Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Dos hechos para meditar en el Evangelio según San Mateo. Un segundo anuncio de la pasión, donde en los discípulos se suscita una tristeza. Y allí concluye esa primera parte. Tristeza porque amaban al Maestro, porque les gustaba vivir con el Maestro, caminar con el Maestro, pero no habían entendido a plenitud todo el proyecto del Maestro. Y eso quizás los llevaba a permanecer en silencio, porque habían visto lo que le había pasado a Pedro cuando quiso disuadirlo de que el mesianismo no era con la cruz. Aunque aquí ya ha pasado la transfiguración. Y quizás los más adelantados del grupo, que eran Pedro, Santiago y Juan, tenían ese secreto y no comentaron nada. Pero advierte el evangelista: se pusieron tristes. En un segundo momento el Evangelio nos presenta una situación que parece no tener conexión con el anuncio de la pasión. En el templo se recaudaba un impuesto natural. Toda religión y todo culto debe vivir de las donaciones voluntarias de sus fieles. Pero al parecer había un acuerdo del pueblo judío después del exilio que daban una cuota en dracmas cada tanto. Y los que cobraban, quizás por respeto a Jesús o por temor o por ver su capacidad de maestro, directamente no le preguntaban a él sino a Pedro. Y Pedro entonces dice sí. Y lo más cierto es que Jesús seguro pagaba con ellos ese impuesto. Él era un buen judío. Pero Jesús, al llegar a casa, le hace una pregunta extraña a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Y hace la pregunta sobre el impuesto. Jesús es el Hijo del Dios verdadero. Por lo tanto, Él no tiene que pagar impuesto en el templo. El impuesto lo pagan los extraños. Pero Jesús quiere evitar escándalos. Y acontece una narración bien curiosa que puede ser interpretada de muchas formas en el lenguaje alegórico. El pez puede ser la iglesia, que en la boca lleva la preciosa moneda de la salvación en Jesucristo. Nos lo dirán los santos padres de la iglesia, los antiguos predicadores. Pero también ese pez es cada uno de nosotros los bautizados. Al fin, Pedro era pescador de hombres. Y del mar del mundo trae los peces que llevan a Cristo también en su boca.
Jesús quiere evitar escándalo. Y aunque Él es Dios, el mundo judío no ha entendido eso. Por lo tanto, Él paga también. Y se pone igual al pagar con otro, con Pedro. Paga por ti y por mí. Es decir, se pone a nivel de una humanidad como la de Pedro, como la tuya y como la mía. En definitiva, Él se puso en la condición nuestra para pagar lo que nos tocaba pagar a nosotros por el pecado. Podríamos reflexionar mucho, como también hemos de cumplir nosotros nuestros deberes con el Estado, siendo honestos para pagar nuestros impuestos y todo lo demás. Jesús nos deja esa gran lección. Pero Jesús no tendría que pagar por nada ni por nadie, pero pagó por todos, para que todos fuéramos libres, para que todos fuéramos hijos de Dios. De allí la pasión. La pasión es la moneda con la que Jesús paga y vence la muerte y el demonio. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz semana en el Señor.